bendiga, buenas noches. Gracias por estar nuevamente acompañándonos en esta reflexión para el alma. Su servidor José García les saluda con mucho cariño y es un placer tenerle ahora, día miércoles 6 de enero. Que Dios le bendiga en este precioso día. Espero que Dios le esté dando una noche o una tarde bendecida a todos ustedes. Me da mucho gusto de saludar a nuestra hermana Noris Orellana. Bienvenida. Nuestro hermano Francisco Ramírez también dijo presente. Nuestra hermana Stephanie Villeda, Dios le bendiga, bienvenida. Nuestro hermano amado José Aguilar, bienvenido a esta reflexión para el alma. Desde Retauleo, Guatemala, nuestra hermana Adiluz Vázquez, bienvenida hermana Adiluz. Gloria al Señor. Nuestro hermano José Aguilar desde San Mateo. Y también tenemos a nuestro hermano José Guzmán desde Richmond. Un placer saludarle, mi querido hermano. Gracias por su grata compañía. Desde El Salvador nos saluda nuestra hermana Kenia Varillas González. Dios le bendiga, bienvenida. Y gracias por su compañía también en este día hermoso que deseamos compartir un tema bien importante para todos nosotros. Se titula Las causas de la rebelión humana. Y quiero compartir ese tema con ustedes con la ayuda del Señor. Así que acompáñenme, ¿verdad?, en la discusión de este tema y tenga su Biblia abierta. Padre, bendecimos a tus hijos. Gracias por estar en este día 6 de enero, Señor, guiándonos, guardándonos y recordándonos de la importancia de tu presencia en nuestras vidas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y con mucho cariño saludamos a nuestra hermana Tonita Landos. Gracias, hermana Tonita, por estar conectada. Gloria al Señor. Y otros que se van a ir añadiendo. Dice así el Salmo 2. Zuli Pérez, Dios te bendiga. Ha dicho presente también nuestra hermana. El Salmo número 2 lee de la siguiente manera. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Verso 2, Salmo 2, 1 y 2. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Bien, amado, también me da mucho gusto saludar a nuestra hermana Norma Ferretti. Gracias, hermana Norma. Dios le guarde y le bendiga. Nuestro hermano Julio Vicente dijo ya, aquí estoy. Y Jennifer Michelle, bienvenida. También estamos orando por toda la familia Vicente en este día. Gloria al Señor. Las causas de la rebelión humana es el tema que nos ocupa en esta ocasión. Saludamos, no queremos dejar fuera a nuestra hermana Vilma Leticia desde Texas. Gracias por estar conectada. Nuestro hermano George Chin está presente y Dios te bendiga y toda la familia. Permítame hablar acerca de las causas de la rebelión humana. Las causas de la rebelión humana. El Salmo 2, tenga su Biblia abierta. En este día 6 de enero, día de fiestas en muchos países, quiero decir que nos sorprendieron los medios noticiosos al exhibir en las imágenes de nuestra televisión la triste escalada del Capitolio, el lugar más sagrado del gobierno norteamericano. Jamás en nuestra vida nosotros pensamos que llegaríamos a presenciar esto.
Estos son cuadros que nosotros vemos en África o en algunos países de Latinoamérica, pero jamás tuvimos alguna idea de que nuestro país, amado Estados Unidos, el país que nos ha adoptado, fuese víctima de un grupo de gente que no es patriota, que no ama a este país. Son rebeldes sin causa. Son gente que vive intoxicada del poder y de la política partidarista de este país. Nosotros, los hijos de Dios, vemos con horror cómo la gente se rebela. Y la gente no protesta, porque esto no es protesta, esta es insurrección, rebelión contra el orden establecido. El salmista en este salmo número 2, que es salmo profético, tiene la misma pregunta. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Obviamente, amotinarse es rebelarse, es levantarse contra el orden y ley establecida. Este es un llamado para el pueblo evangélico, número 1, a ver que sí estamos en tiempos finales, en tiempos de la visión del capítulo 2 y 3 de Daniel, donde se tiene la visión de la imagen que tiene en sus pies una mezcla de barro y de hierro, dos materiales que no se pueden ligar. Hierro, material fuerte, duro, y barro, material frágil y débil y quebradizo. Y eso es lo que estamos viendo. La democracia es el gobierno que admiramos, donde vivimos y donde podemos hablar y escoger libremente nuestros gobernantes. Lastimosamente hemos presenciado en este día lo que nunca se había visto en más de 200 años de esta nación. La última vez que hubo un movimiento así fue cuando las tropas inglesas en 1814 quemaron parte de lo que es Washington, pero eso hace tiempo ya, más de 200 años. Pero en el siglo XXI estamos viendo, amados míos, cómo la gente se rebelan, movidos e impulsados por un espíritu de rebelión, por una ideología política ciega. No están ellos actuando, hermanos, patrióticamente, sino que se están rebelando contra lo establecido, cegados por un espíritu de rebelión que procede aún de la parte alta de la cúpula política, hermanos, del partido reinante. Da mucha pena que aún hay hasta líderes evangélicos apoyando un movimiento ideológico y político que jamás va a poder resolver los problemas humanos. Al fondo de este problema está el espíritu de rebelión del hombre, el hombre que se rebela contra Dios, el hombre que se rebela contra el orden, contra las leyes divinas. Note usted la pregunta del salmista: ¿por qué se amotinan la gente? ¿Por qué se rebelan? Bueno, el primero que se rebeló contra el orden establecido fue Luzbel, este arcángel allá en el cielo, que caminaba en lugares de privilegio y altos, y de repente surgió en su corazón el deseo de ser igual a Dios. Y dice la Escritura que intentó tomar el trono de Dios, rebelándose, y arrastró una tercera parte de los ángeles del cielo. Ángeles que, de acuerdo a Judas capítulo 1, están en prisiones de oscuridad esperando ser juzgados. Lo que usted y yo estamos presenciando
también ahora en Estados Unidos un espíritu de rebelión. Las flamas o llamas de rebelión están siendo impulsadas, no tengo duda, por espíritus que se rebelan, que buscan que los hombres se turben, se vuelvan contra el orden establecido. La Biblia habla que los gobiernos son establecidos por Dios. Y cuánto más un gobierno democrático que fue fundado por hombres y mujeres que creían a Dios y el respeto a la ley de Dios. Sí, no perfecto, porque no hay ningún gobierno perfecto, no hay un sistema político perfecto. El único gobierno perfecto será el gobierno milenario de nuestro Señor Jesucristo. Y usted puede ver más de esto en el del capítulo 4 en adelante, del capítulo 6, 7 en adelante de Apocalipsis, este gobierno de Cristo destruyendo a los gobiernos humanos. Óigame bien, hermano, como creyentes estamos llamados a orar por nuestros países. Dice Pablo que oremos por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. Como creyentes, nosotros no somos ni republicanos ni demócratas, somos cristianos, somos hijos de Dios. Y por eso el creyente no puede tener ninguna alianza ni lealtad con ningún gobierno político, porque son dirigidos por hombres cuyo corazón está lleno de ambición, que algunas veces quieren autocomplacerse, autoperpetuarse en el poder, influir y beneficiarse del pueblo y de la nación. Dios no nos ha llamado a orar por esos tiranos. Dios nos ha llamado a orar para que el reino de Dios se establezca. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque habrán hombres que tal vez usted y yo respetamos y nos gustaría que estuvieran en el poder, pero si Dios no los quiere, no apoyemos a alguien que Dios no quiere. No promovamos un sistema político particular. El cristiano debe ser apolítico, apolítico. No podemos promover ninguna filosofía ni republicana ni demócrata, porque es el mismo asunto, es el mismo perro con diferente collar. Son hombres ambiciosos. Ningún creyente puede acostarse o favorecer a ningún partido, hermano. Uno vota por los ideales del líder, pero si el líder se extravía por el orgullo, entonces usted y yo no tenemos obligación de seguir a un hombre que se ha llenado de orgullo y que se ha rebelado contra Dios. Permítame decirle, y usted dirá, pero Dios lo puso. Dios puede poner a un hombre, pero también Dios lo puede quitar cuando se llena de orgullo y se rebela contra el orden establecido. Quiero recordarle nada más que Dios puso y escogió a Saúl. Pero Saúl, después de ser un hombre humilde que cuidaba asnas de su padre y era ganadero, Dios lo pone en el reinado. Pero a medida que él desarrolla su gobierno, se vuelve envidioso, lleno de orgullo, atenta contra la vida del joven David. También hace holocausto que no le era permitido. Y Dios, aunque Dios lo escogió y Dios lo puso, Dios lo eliminó y le pasó el reino a David. Amén. ¿Se acuerda de Josafat? La Biblia habla de Josafat, el rey que gobernó Israel por muchos años, subió al poder, pero estando en el poder, quitó los lugares altos, hizo construcciones, pero estando en el poder, subió el orgullo a su corazón y dijo, ¿verdad?, que iba a entrar al templo de Dios y ofrecer incienso. Y la Biblia declara que Dios le mandó una lepra y el hombre murió leproso fuera del palacio toda la vida.
aunque Dios lo permitió llegar, hay veces que en el camino nos podemos dañar. Nos podemos dañar cuando dejamos que el orgullo, la rebelión gobierne nuestros corazones. Rebelarse contra el orden, contra Dios, es un pecado. Volverse contra nuestro Hacedor es atentar contra nuestra propia vida. Dios es soberano. Ningún hombre pone a un presidente, lo permite Dios. Pero así como quitó a Josafat y lo hizo vivir leproso el resto de la vida, así como eligió a Saúl y fue ungido por Samuel, pero Saúl se llenó de orgullo, Dios también puede eliminar a un hombre. Dios puede eliminar a un pastor rebelde y orgulloso, a un líder que se le sube el poder a la cabeza, a un líder que deja de ser justo. Dios ama la justicia. Cuando yo veo tristemente a niños que todavía están prisioneros, enjaulados en unos centros de detención migratoria, yo creo que esa es una injusticia. Y Dios rechaza la injusticia. Cuando un hombre actúa en rebelión y con injusticia, se aleja de la voluntad de Dios. Si hay algo que usted y yo debemos de recordar, que el orgullo es abultamiento, es un divieso, es algo supuriento ante los ojos de Dios. Dios rechaza al altivo, dice la Biblia, pero da gracia al humilde. No está Dios contra aquellos que se rebelan con orgullo. ¿Ha visto personas que piensan que están bien, que nadie les puede decir nada? Se ha encontrado con personas que se sienten que ellos son los únicos dignos, que miran a otros con desprecio, que les entra espíritu de altanería, que nadie le puede decir nada, que se consideran que son la última Pepsi-Cola del desierto, que sin ellos no puede funcionar el mundo, que ellos son el centro del universo. Yo me he encontrado con algunas de esas personas en distintos círculos, en el liderazgo, en el ministerio, en nuestra sociedad. He tenido, por voluntad de misericordia de Dios, he ocupado lugares territoriales en este país como líder, pero yo he creído siempre que ha sido la misericordia de Dios que permitió que yo llegase hasta allí. Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros, pero cuando nosotros nos rebelamos contra Dios y queremos meter la carnalidad, queremos meter nuestro capricho, queremos imponer, no abrirnos a la razón, Dios nos puede remover. Mientras veía con tristeza cómo hermanos violentaban y penetraban ese lugar sagrado de lo que es el centro de gobierno de Estados Unidos, miraba con tristeza la rebelión de ellos, cómo maldecían, cómo querían imponer su voluntad, y algunos hasta con una bandera de Jesús. Mire, Dios no está con los rebeldes. No usemos a Dios como excusa para querer imponer nuestros propios cambios y hacer la voluntad. Dios quiere que le temamos, tengamos respeto y reverencia. La Escritura dice que el que se rebela contra Dios, contra el Estado, se rebela contra Dios, el que se rebela contra el orden establecido. Ahora, ¿hay gobiernos injustos? Sí. Solamente cuando ellos atropellan y nos quitan de nosotros adorar a Dios y expresarnos, entonces nosotros no tenemos que obedecer. Es la única excusa para un creyente decir: no me someto a esta ley del Estado porque me está prohibiendo adorar a Dios. Pero de lo contrario, hemos de ser respetuosos y no hemos de promover una bandera partidarista. No hemos de tener una filosofía política y pelear. Hay creyentes que discuten política, como discuten el fútbol, cuál es el mejor jugador del mundo o el mejor equipo del mundo. Hay quienes están disputando cuál es el mejor partido e invitan a políticos a sus templos. Yo no creo invitar a un político a un templo evangélico. No creo en promover ninguna bandera ni republicana ni demócrata. Yo promuevo el reino de Dios.
Y usted y yo debemos de promover el reino de Dios. ¿Por qué? Lea el Salmo 2. El Salmo 2. No nos hemos salido. ¿Por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Dice, se levantarán los reyes de la tierra. No hay duda que este salmo es profético y tiene doble referencia. Se está refiriendo al futuro reinado de Cristo, amados míos, que enfrentará oposición y que muchos se levantarán contra Cristo, pero Él los destruirá con vara de hierro. Todavía no ha llegado el tiempo, todavía la iglesia de Jesucristo está en la tierra, pero se aproxima rápidamente el cumplimiento de esa profecía. Mientras tanto, de las señales de los últimos días que habría guerra, rumores de guerra, habría hambre, habría plagas, y la estamos viendo, pero había también caos. Rebelión es un espíritu de este siglo y ahora está suelto más y está arrastrando a creyentes que se rebelan contra Dios, contra su iglesia, contra sus líderes, creyentes que no valoran las bendiciones de Dios, creyentes que se alejan de Dios después que Dios los trajo de su país y venimos sin nada, que venimos como refugiados o sin papeles y Dios nos ha bendecido. ¿Cómo es posible que no vamos a orar por esta nación y pedir que Dios bendiga a Estados Unidos? Amados míos, la causa de la rebelión es que los hombres se han rebelado contra su Hacedor, contra su Creador, y esto es profético. Ahora, no hay duda que esto tiene doble referencia, dije, que esto también se refleja en el espíritu que impera en los corazones de muchos hombres. Cuando usted se junta con gente política, partidarista, fanática por un partido, por una ideología, usted está abriendo su corazón a un espíritu que puede controlarlo. Todos esos miles que no protestaron, se levantaron, se rebelaron, desecraron ese lugar y atropellaron las autoridades, son rebeldes, insurrectos, que Dios los llamará a cuenta. Por eso un creyente no debe andar protestando ni con los de la derecha ni con los de la izquierda, ni con un partido, ni por derechos de inmigrantes. Hermanos, esos son gente avarienta muchas veces que quieren jalar multitudes y a las iglesias y a los cristianos para que los apoyemos, para después darnos un puntapié y quedar en vergüenza. Sí, muchos de los que han andado banderas de Jesús y cristianas ahí han puesto en ridículo el evangelio. Eso no es el evangelio, ese es un desorden. Cuando ellos, amados míos, dice la Biblia, cuando dicen rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, está hablando que esta gente se rebela contra la ley, contra el conocimiento de Dios. Hay personas que están en su rebeldía porque lo quieren, porque quieren llamar la atención. Hay otros que están en rebeldía porque es una manera de expresar el odio que tienen contra Dios, contra su palabra. Esta es la causa principal cuando el hombre se rebela contra su Hacedor. ¿Por qué rebelarnos contra el Hacedor Todopoderoso? El que tiene la autoridad en sus manos, el que hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué pelear contra la voluntad de Dios? Si Dios ya nos dio oportunidad de servir y ahora es oportunidad de sentarnos, pues demos gloria a Dios. No peleemos por avaricia, por dinero, por fama, por popularidad. Pero cuando el hombre se rebela contra la ley de Dios, se abre a la influencia demoníaca. Y hay quienes pelean contra Dios y quieren que otros se unan contra Dios. Mi pregunta es, ¿podrá una cucaracha fea y asquerosa pelear contra un hombre, contra la suela de un zapato?
¿Podrá una cucaracha, amados, repeler que se pare una persona sobre ella? Jamás. ¿Por qué el ser humano se rebela contra Dios? Cuando se rebela contra Dios, se está rebelando también contra el orden establecido. Los creyentes no apoyamos ninguna de las expresiones que hicieron estos rebeldes insurrectos en Washington este día. Creemos en el derecho a protestar, pero esa no fue protesta. Esa fue una insurrección y rebelión, y Dios está en contra de eso. Y usar el evangelio y el nombre de Dios para justificar nuestro pecado, nuestra rebelión, es otro pecado todavía que desagrada a Dios. Cuando ellos dicen rompamos las ligaduras, es el espíritu de desobediencia que opera en los corazones. Si usted lee 2 Corintios 4:4, usted encontrará que Satanás es llamado el Dios, el príncipe de este siglo. Dios con D minúscula. Dice el espíritu en los cuales el Dios de este Dios con D minúscula, 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Óigame bien, el actor del caos, del desorden, de la muerte, de la rebelión es Satanás, el Dios de este siglo, el príncipe de este siglo, que busca envolver a la gente en movimientos, arrastrarlos. Amados, no te dejes arrastrar por ninguna filosofía política. Cuando alguien se quiera rebelar contra Dios, contra la iglesia y el pastorado justo, derecho, íntegro, no te unas con los desobedientes y rebeldes. Mantente honrando a Dios. La Biblia dice que Dios honra a los que le honran. La obediencia y sumisión a las autoridades terrenales es un mandato divino. La Biblia nos dice que nos sometamos a toda autoridad establecida. Pastor, ¿dónde está eso? Pues esta es una conversación en esta noche para usted y su familia, para explicarles, para dialogar acerca de lo que Dios dice. Romanos 13 dice, sométase toda persona. 13:1 de Romanos. Sométase toda persona. Eso me habla a mí. Le habla al presidente Trump, que él tuvo la oportunidad de rechazar la rebelión, pero no lo hizo en este día. Y tenemos que señalar lo malo que hizo él. Él tenía que rechazar, no fue protesta, fue rebelión. Y él tiene que someterse a la ley. Dice la Biblia, sométase toda persona a las autoridades superiores, por encima del presidente del Senado, de la Casa de los Representantes y por encima de la Corte Suprema está la autoridad de Dios. Cuando los hombres se rebelan contra el orden establecido, dice el verso 2, Romanos 13:2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Yo creo que estamos viviendo un ejemplo de un líder nacional e internacional que no quiso aceptar que sobre él está la constitución de este país y está Dios. Yo no abogo por ningún demócrata. Todos los políticos tienen agendas escondidas. Ni abogo por ningún republicano. Soy independiente y todo creyente debe mantener una posición independiente. Los partidos nos traicionan. Los políticos son sucios y corruptos. Pero la Biblia dice que nos sometamos. Cuando no nos sometemos, estamos en rebelión.
Toda rebelión es pecado. A Dios no le agrada cuando los seres humanos nos rebelamos contra el orden establecido. Porque el que se rebela contra lo establecido por Dios, a Dios, resiste, dice la palabra. Léalo, Romanos 13, 1 y 2. Yo estoy haciendo un llamado a que oremos, a que no seamos parte del problema, sino de la solución. Que bendigamos a Estados Unidos, que bendigamos nuestro país, que oremos por el orden, que intercedamos. Estados Unidos necesita a la iglesia más que nunca. Promovamos la paz, el amor, el sometimiento. ¿Cuál es el resultado de todo esto? La Biblia nos lo dice en el Salmo 2, cuando dice que Dios, el verso 4, de los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Ninguna cucaracha puede matar a un ser humano. Y el hombre, por más que se revela, jamás va a destronar a Dios. Nosotros hemos de aprender a ser hijos obedientes a Dios. Someternos a las autoridades, excepto cuando pisotean el derecho de nosotros no adorar a Dios. Ahí sí tenemos derecho a protestar. Pero mientras tanto, debemos de orar por las autoridades para que vivamos quietas y reposadamente. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que la paz de Cristo sea con cada uno de nosotros. Dios mío, gracias por tu palabra. Bendecimos a nuestra audiencia, a los hermanos que siempre nos apoyan. Bendice sus hogares, bendice nuestra nación. Ayúdanos a traer la tranquilidad y el orden y pedir por la paz de este mundo y la paz que necesita gobernar los corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Buenas noches y gracias. Te esperamos mañana. Dios te guarde.